La doctora Ingrid Betancourt es la directora del partido Oxígeno Verde, o Verde Oxígeno, si ustedes lo prefieren, no solo directora, sino fundadora. Y esa característica, la de fundadora, tiene aquí una importancia particular. Doctora Ingrid Betancourt, buenos días. Hola, Néstor. Un placer oírlo. Y ya de una vez decirle que no soy ni directora ni fundadora del partido. Soy simple militante. En los estatutos del partido no hay esa figura de fundadora. Fui directora en un inicio y renuncié a ser directora cuando el partido me eligió para ser candidata a la presidencia por el Verde Oxígeno. Y si usted es una militante, apenas, doctora Ingrid, comencemos por aquí, ¿por qué es usted la que anuncia la oposición al gobierno de Petro? ¿Y por qué es usted la que anuncia la expulsión de Humberto de la Calle y de el otro congresista, Daniel Carvalho? Correcto. Néstor, cuando a mí me preguntan si yo iba a estar en la oposición o cómo iba yo a estar frente al gobierno de Gustavo Petro, y esto fue justo después de la elección, yo dije que yo personalmente quería estar en la oposición, pero que eso lo tenía que refrendar con el partido. Y a partir de ese momento se citó a una asamblea extraordinaria para poder definir la posición del partido. Esa asamblea se pospuso varias veces por solicitud de Humberto de la Calle y finalmente se hizo el sábado, es decir, antes de ayer. Sí. Y esa fue la razón, es decir, probablemente pues como candidata presidencial me solicitaron mi opinión, pero esa es la realidad, es decir, yo no podía hablar a nombre del Partido Verde sin haber pasado por la asamblea. La decisión sobre qué hace la bancada en su concepto, ¿la toma la asamblea o la deben tomar los propios parlamentarios que integran la bancada? Los estatutos vigentes del partido efectivamente le dan al comité congresional la posibilidad de tomar decisiones, pero esas decisiones y esa posibilidad de hablar se tiene que enmarcar en algo que en el estatuto se llama el plan de acción. El plan de acción tiene que ser presentado por el director o la directora del partido y tiene que ser aprobado por la mayoría de la asamblea del partido, razón por la cual se hizo una asamblea el sábado, porque eso era lo que se quería definir, y eso lo teníamos acordado con Humberto de la Calle, es decir, que íbamos en esa asamblea a mirar no solamente cuál sería la posición del partido. Yo le dije a él que yo entendía perfectamente sus motivos de querer ser independiente. Él me dijo a mí que él entendía perfectamente mis motivos de querer que el partido fuera de oposición. Dijimos, bueno, pues lo vamos a hablar en el partido y miraremos cómo va la cosa. Y la otra, digamos, razón de esa citación a asamblea era la reforma de los estatutos, porque Humberto de la Calle y Daniel Carvalho habían insistido en que querían que se reformaran los estatutos para poder incluir una figura que cuando se crearon los estatutos en el 98 pues no existía, que es la de la escisión. Entonces, eso llevó a plantear una reforma estatutaria que se debatió el sábado y que no se aprobó básicamente porque era muy reglamentaria. Es decir, había muchos procedimientos, era una reforma que a todos nos pareció muy larga, 53 páginas, larguísima, era como... Y pensamos, no, aquí lo que hay que hacer es dividir el reglamento y los estatutos. Una cosa, los estatutos tranquilos, fáciles, es decir, 3, 4, 5 páginas, pero ya todo el desarrollo reglamentario por aparte. Y entonces se aprobó que se cita a asamblea ordinaria para el 16 de octubre, para ya que todo el mundo tenga tiempo de revisar todos los estatutos, las diferentes propuestas, porque hay propuestas, ya las propuestas de Daniel Carvalho y de Humberto de la Calle, pues no sé si se van a tomar en cuenta porque quedaron expulsados del partido, pero sí teníamos 3 otras propuestas por parte de militantes sobre el tema de la escisión, habían otras sobre el tema de la expulsión, es decir, había toda una serie de acciones, la escisión, la fusión, la liquidación y la expulsión que por ley hoy en día tiene que estar en los estatutos de un partido y que nosotros no teníamos en ese momento. Sí, doctora Ingrid, si quedaron expulsados Humberto de la Calle y Daniel Carvalho de su partido,
¿Usted cree que ellos no tienen derecho a posesionarse pasado mañana como congresistas? No, yo sí creo que tienen derecho y adicionalmente espero que lo hagan porque suficiente esfuerzo nos ha costado darles el aval y la verdad lo que queremos es que ellos se puedan posesionar. Nosotros en el Partido Verde Oxígeno no somos sectarios y no tenemos personalismo, si no tenemos ese tipo de cosas. Es decir, estamos pensando en el país. Al país le conviene que Humberto Lacalle esté en el Senado y que Daniel Carvalho esté en la Cámara. Esa es la realidad y ese es el pensamiento profundo nuestro. Si usted cree que ellos van a ser congresistas, ¿por qué usted escribió este fin de semana que prefería perder la curul y ganar la unidad? Claro, porque desde el punto de vista del Partido Verde Oxígeno, el Partido Verde Oxígeno ya no tiene representación en el Congreso. Es decir, a nosotros haber expulsado a Humberto de Lacalle y a Daniel Carvalho, y esto fue algo que, es decir, yo lo dije en la asamblea, les dije, es decir, cuando los militantes comenzaron a hablar de expulsión para ellos, yo les dije, bueno, estamos claros de que esto implica que el partido no va a tener representación en el Congreso. Y básicamente lo que se dijo era que era preferible para el partido no tener representación en el Congreso que tener personas que estaban dedicadas a sabotear el partido. Y es que esta situación viene desde hace tiempos. Es decir, yo oía a Humberto diciendo que él pensaba que es decir, había una obsesión y la realidad, yo no tengo obsesiones ya desde hace muchos años por nadie, pero sí me parece que hay que mirar los hechos reales. En la asamblea del sábado, uno de los militantes nuestros, que había sido militante de Compromiso Ciudadano y que había llegado, es uno de los a los cuales el Partido Verde le dio el aval. Dentro de esa, nosotros le dimos el aval a 20 personas que Sergio Fajardo había querido que les diéramos. Los únicos que salieron elegidos fueron Humberto de Lacalle y Daniel Carvalho. Pero esta persona de Barranquilla mostró unos documentos que a mí me sorprendían. Es decir, yo ya había oído hablar de esto, pero ya verlos y leerlos es un shock. Es decir, son instrucciones que manda Sergio Fajardo a las personas que habían sido avaladas por el Verde Oxígeno y que por lo tanto pues en ese momento estaban convocados como militantes dentro de la asamblea. Y les da la orden de sabotear la asamblea, de oponerse a que el Partido Verde Oxígeno tenga un candidato presidencial y de votar en contra mía. Y esto mencionan, entre otras, que la carta ya se la mandaron a Humberto de Lacalle para que la firme. Es un documento, es decir, que ya ¿es un documento escrito por quién? Sí, es un documento escrito por la secretaria de Sergio Fajardo. Y este documento se lo envía a todas las personas que estaban en ese grupo, que eran todos los avalados de Compromiso Ciudadano, avalados por nosotros, por el Partido Verde Oxígeno. Pero no entiendo qué prueba ese documento. Pues ese documento prueba que las personas que estaban militando, que estaban actuando como miembros del Partido Verde Oxígeno, estaban recibiendo órdenes de un líder externo del partido y un rival, en realidad, ya para la contienda presidencial. Es como si en el pacto histórico se descubre que hubo una persona que estaba actuando en la asamblea del pacto histórico, o varias personas actuando en el pacto histórico, que en realidad estaban recibiendo órdenes de Álvaro Uribe. Es decir, obviamente es una situación muy, muy compleja, y eso fue lo que motivó, doctora Ingrid, digamos... Sí. Eso quiere decir, lo que usted nos dice es que Sergio Fajardo intentó sabotear la asamblea del Verde Oxígeno, intentó apoderarse del partido por la puerta de atrás, con la gente que se había avalado de Compromiso Ciudadano con su partido. Pues eso es lo que esa conversación muestra. Esa conversación la manda Sara Moreno, que es la persona allegada a Sergio Fajardo, y le da instrucciones a todos los avalados de cómo tienen que proceder para la asamblea del Verde Oxígeno. Y obviamente pues eso es grave. Nosotros lo que hicimos en la asamblea del sábado pasado, porque la militancia estaba
bueno, estaba obviamente muy herida, no solamente porque la actuación de Humberto Lacalle y Daniel Carvalho fue difícil, entre otras fue displicente en relación con la veedora del partido y con esa, digamos, narrativa de decir que se estaban sintiendo maltratados, insulta a esta persona y se salen. Es decir, ellos no terminan, ellos no van hasta el final de la asamblea extraordinaria del partido, y lo que nosotros vimos es que ya tenían ese guión armado, porque ellos llegan, primero se sale Humberto Lacalle, después Daniel Carvalho toma la palabra, lee una carta que obviamente estaba, es decir, una carta como si hubieran asistido a toda la asamblea, pero estábamos al principio de la asamblea, diciendo que la asamblea había sido ilegítima, que la directora y la veedora tenían que ser recusadas, que bueno, una serie de cosas, cuando también las recusaciones las pusimos a votación de la Asamblea General. Todas las votaciones que ellos pidieron las hicimos. Es decir, el propósito nuestro era de darles todas las garantías, como a cualquier persona militante en el partido. Pero ellos ya tenían su camino, ellos ya habían decidido que iban a reventar la asamblea, se salieron, patearon la puerta en realidad, se salieron de una manera difícil, es decir, en la forma muy, muy fea, y la gente quedó como diciendo, bueno, entonces seguimos con el orden del día, pero ya cuando entramos a varios, ya los militantes comenzaron a... Sí, doctora Betancur, es decir, usted los expulsó básicamente porque se sintió traicionada, pero le quiero preguntar sobre su frase, la de preferimos perder la curul y ganar la unidad. ¿De qué sirve ganar la unidad si no hay representación? ¿Vamos a ser independientes o si vamos a hacer oposición? Entonces... fueron cosas difíciles para todos. Yo lo lamento porque quiero decirles que 2 días antes yo había tenido con Humberto una charla personal, nos habíamos reunido los dos, habíamos hablado, habíamos limado asperezas, habíamos dicho, bueno, lo que pasó en la campaña nos olvidamos, vamos a comenzar de pie nuevo, obviamente tenemos diferencias, las vamos a salvar, lo vamos a hacer de manera a lo bien, en forma decorosa. Yo le dije, mira, tomemos el compromiso entre tú y yo de que pues nos hablamos por teléfono, cualquier cosa que tú veas que vayan a decidir ustedes, me avisan para no estar frente a hechos cumplidos, y lo mismo yo de mi parte. Y nosotros cumplimos ese compromiso, pero ellos a los 2 días ya estaban diciendo que se conformaban en comité congresional y que el partido estaba en independencia y nos dieron un golpe de Estado. Entonces, todo eso molestó, en realidad. Sí. Sí. Doctora Ingrid, le estaba haciendo una última pregunta Paola Ochoa. Creo que usted no la escuchó. Paola, ¿se la quiere repetir, por favor? Sí, quiero preguntarle sobre su frase, la de preferimos perder la curul y ganar la unidad. Y es que mi pregunta es muy sencilla. ¿De qué sirve ganar la unidad si ya no van a tener representación en el Congreso? Pues mira, Paola, porque nosotros somos un partido que estamos mirando a largo plazo. Es decir, estas elecciones al Congreso fueron muy, muy importantes. Hicimos lo que pudimos para que la mejor gente llegara al Congreso. Pero evidentemente las cosas no salieron como nosotros hubiéramos querido. Pero tenemos aquí, dentro de un año, las elecciones de Mitaca. Y este es un momento importante para el partido, donde tenemos que llegar unidos, donde no podemos llegar con gente saboteándonos o metiéndonos, es decir, personas que van a mirar a ver cómo interfieren o obstruyen el partido. Ya todo el mundo en el Partido Verde Oxígeno está mirando hacia allá. Es decir, cómo se van cuáles son las reglas de juego para dar avales. Ustedes saben, no sé si lo sepan, pero en Colombia es una práctica que obviamente rechazamos, que se da mucho, que es la de vender avales. La gente paga, le den un aval, y eso no queda registrado en ningún lado. Es plata que va al bolsillo del que tiene la posibilidad de dar el aval. Nosotros queremos acabar esa cosa, darle la posibilidad a muchos colombianos, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos líderes sociales que quieran hacer política, que no tengan que comenzar ya de antemano sancionados, y después entran en la línea esta del fraude electoral, donde es la compra de votos, todas las prácticas
de las maquinarias que hemos venido denunciando desde hace 30 años y que es la razón de ser de este partido. Queremos darle a Colombia la oportunidad de hacer una política diferente, decente, limpia, sin sectarismos. Y hablando de sectarismos, quiero decirles también otra cosa. Cuando el Partido Verde Oxígeno habla de estar en la oposición, es porque la ley, hay un estatuto de la oposición que obliga a que uno defina si está en oposición o si está en independencia. La oposición no quiere decir que uno se va a trincherar de manera como ciega a decir no o a criticar todo lo que venga. No, lo que hace la oposición, y es una toma de decisión, es que no se pueden recibir por ley puestos en el gobierno. Sí. Esa es la diferencia entre ser de oposición y ser independiente. Doctora Ingrid, una pregunta final, que en realidad la hace un oyente, se la quiero trasladar a usted porque me parece interesante, la veo muy repetida. Dice él que todo lo que usted ha tocado lo destruye. La coalición de la Alianza Verde, el partido que acompañó al candidato Rodolfo Hernández, que perdió las elecciones, y ahora su partido Oxígeno Verde. ¿Algo de eso lo comparte usted? Pues yo creo que esa es una manera de ver las cosas bastante amañada. Primero, la coalición de la Esperanza, del Centro Esperanza, se revienta porque me sacan de la coalición. Porque como compromisaria del cónclave, nosotros con Humberto Lacalle habíamos establecido, y era la regla que había pedido Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y los demás, de que a esa coalición no llegarían partidos tradicionales y no llegarían maquinarias. Cuando entra Alejandro Gaviria con el apoyo de dos personas reconocidas por sus maquinarias, ellos me llaman a mí, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, me llaman a decirme: Ingrid, esto no es aceptable. Entonces, esto se pone de presente, se abre la discusión y poco a poco se van ellos acomodando con una tesis que es la que ellos finalmente adoptan, de decir, esto no puede ser retroactivo. Entonces, de aquí para atrás se le aceptan los apoyos de maquinaria a Alejandro Gaviria, pero de aquí para adelante no. Lo que sucede es que yo me salgo, ellos se quedan en la coalición, todos se inscriben para la consulta y Alejandro llega con el apoyo del gobernador Rey. Todo el mundo conoce las maquinarias del gobernador. Y a partir de ahí se explota esa coalición porque, es decir, Jorge Enrique Robledo acusa a Alejandro, Juan Manuel Galán acusa a Carlos Amaya, acusa a Galán, Sergio Fajardo acusa a Alejandro a Sergio Fajardo, y se vuelve un zaperoco. Y ahí yo no tengo nada que ver. Yo ya estoy por fuera y estoy tratando de mirar cómo logramos que una opción de centro llegue a segunda vuelta. Eso que me propuse se logró. Llegamos a segunda vuelta. Y yo quiero recordarles que el Partido Verde Oxígeno fue el único partido que apoyó a Rodolfo Hernández como partido, porque él tiene un grupo, un colectivo, eran por firmas. Pero el único partido con personería jurídica que apoyó a Rodolfo Hernández fuimos nosotros, el Verde Oxígeno. Pasamos a segunda vuelta. Y efectivamente, después de la segunda vuelta, estábamos en 58% versus 42%. Ya todos sabemos lo que pasó en esa segunda vuelta. Fue una segunda vuelta muy difícil, muy violenta, de ataques personales. Y, bueno, el resultado ya lo conocemos. Así que me parece que es muy simplista esa, digamos, narrativa, que es una narrativa entre otras que le conviene ¿a quién? Le conviene a aquellos que no han sido coherentes con sus ideas. Uno paga un precio fuerte en política por ser coherente. Y eso lo paga uno en particular en un sistema como el nuestro, donde todo el mundo se acomoda. Es que yo quiero que ustedes, es decir, vean lo que yo veo. Pero mire la paradoja que usted me está destacando, que usted apoyó a Rodolfo Hernández. ¿Y sabe Rodolfo Hernández con quién se tomó la primera foto después de la segunda vuelta? Con Gustavo Petro. Sí. ¿Y sabe cómo se declaró Rodolfo Hernández? También en la independencia. No, Néstor, me muere la pena con usted y le pido que revise ese dato, porque Rodolfo Hernández, la semana después de esa foto, declara
en el Congreso. Entonces, él toma la decisión de entrar al Congreso y se declara en oposición. Y les recuerdo que el tema de la oposición no es ya un tema simplemente un sentimiento momentáneo. No, la única diferencia que tengo con usted es que él decidió, no crear, Rodolfo Hernández decidió no crear un partido político precisamente para no declararlo en oposición. Sí, la semana pasada estaba definiendo el futuro. No, me muero de la pena con ustedes, me muero de la pena con ustedes. Yo he estado hablando con Rodolfo Hernández, él quiere constituir su partido, lo está trabajando, me pidió los estatutos del Verde Oxígeno para él poder trabajar los estatutos del partido que él quiere constituir. ¿Usted cree que Rodolfo Hernández, después de la foto, le va a hacer oposición a Gustavo Petro? Pues él, les pido que revisen, eso está en los tweets de Rodolfo Hernández, y él ha hecho videos sobre eso. Pero doctora Ingrid, respetuosamente le digo que él, digamos, la principal crítica a Rodolfo Hernández aquí en Colombia, no sé si usted se dio cuenta, es que él, a diferencia de los 10,5 millones de personas que votaron por él, pues no va a hacer oposición contra Gustavo Petro. Él lo máximo que ha dicho es que va a hacer control. Pero la semana pasada, por ejemplo, decidió no crear la Liga de Gobernantes Anticorrupción porque si la hubiera creado, tendría que declararse como opositor. Y él prefirió no crear el partido a ser opositor a Gustavo Petro en el Senado. Pero si basta ver los trinos y los mensajes diciendo que Petro era el cambio y que él está subido. Rodolfo Hernández no va a hacer oposición a Gustavo Petro. Simplemente recordaba cómo es un poquito, usted tiene razón. Bueno, pues Néstor, señor. Entonces si él ha tomado, si Rodolfo ha tomado decisiones que no conozco, que desconozco, lo último que yo sabía es que él estaba en oposición y eso lo leí, lo hablé con él. Si él cambió, pues eso es él. Nosotros, el Partido Verde Oxígeno, queremos ser coherentes, somos coherentes. Sabemos que hay 10,5 millones de colombianos que están realmente aterrados con lo que ha pasado, porque ¿cómo es eso que tenemos un país donde hay una extrema izquierda o una extrema derecha y hay un centro, y de un momento para otro, después de la elección, todas las maquinarias, es decir, vienen y se alinean juiciosamente, disciplinadamente, para ser parte de esta unión nacional y comenzar a extender la mano para que les den dádivas? Ahora, obviamente que yo celebro que haya una disminución en el tono de agresividad. El país necesita salir de esos sectarismos, de esa polarización. Pero si esa bajada de tono es para justificar la mermelada, la gobernabilidad a punta de puestos y de contratos, estamos en la oposición. Me parece muy interesante el debate y creo que usted tiene una buena palabra para definir todo lo que está pasando en la política colombiana. El zaperoco, este es el zaperoco del día. Doctora Ingrid Betancourt, muchas gracias. Bueno, Néstor, un abrazo a todos. Gracias a usted. Fue candidata presidencial representando al Partido Oxígeno Verde.